la primera de esta mañana, en la que, como les decía, vamos a darles un análisis de la situación y perspectivas de la economía, y también, como corresponde a todos los meses de junio, aunque este mes de junio, por supuesto, es muy especial, vamos a compartir dentro de estas perspectivas nuestro ejercicio de prospección quinquenal para el quinquenio 2021-2025. Y para finalizar, también como todos los junios de cada año, vamos a compartir con ustedes nuestro modelo de riesgo país, GIO, COPADES, y compararlo con las calificaciones de riesgo país de las principales calificadoras de riesgo. Entonces, el análisis de situación empieza con el análisis de la producción de bienes y servicios, que está influenciado por el ambiente económico, el ambiente de percepciones, los espíritus animales, que le decía el famoso economista John Keynes. Y en COPADES, como ustedes saben, nosotros le damos seguimiento mes a mes a nuestro índice de riesgo de mercado, el IRM COPADES, que mide 4 dimensiones de la percepción de riesgo en el mercado. Y como pueden ver en nuestro último cálculo, que corresponde al mes de mayo, el índice de riesgo de mercado de COPADES alcanzó 76.8 puntos. Es uno de los niveles más altos de la serie. Aquí en la gráfica se pueden ver que es el más alto de los últimos 2 años. Nuestro indicador evidentemente empeoró en marzo, en los albores de la crisis del COVID-19. No empeoró gran cosa en abril, pero en mayo vuelve a empeorar. El índice se ubica ya en los inicios de la zona roja de alto riesgo de mercado que se percibe en este indicador, y con todo y que el año pasado a estas fechas había un aumento importante en la percepción de riesgos de mercado debido a todo el proceso electoral y político del país, que por supuesto luego se tranquilizó una vez concluidas las elecciones. Ahora tenemos un indicador de riesgo de mercado relativamente alto, ya en la zona roja, afectado principalmente por lo que nuestros indicadores nos señalan de los niveles de desconfianza en distintas encuestas de percepción sobre la situación económica, y por lo que se percibe también en un deterioro en los indicadores de producción y en los indicadores que obtenemos de los medios de comunicación. Esta indicación de nuestro IRM sobre un mayor riesgo de mercado es congruente también con lo que el índice de confianza de la actividad económica que calcula el Banco de Guatemala nos dice también para el mes de mayo. Este índice de confianza se establece con una encuesta que le hace el Banco Central a un panel de expertos. Ese panel de expertos, COPADES forma parte del mismo, y las diversas preguntas que se hacen en esa encuesta de confianza dan como resultado este índice. Este índice básicamente lo que dice es que cualquier número debajo del 50% nos está diciendo una pérdida, una sensación de pérdida de confianza en la actividad económica. En marzo, aunque había tenido un descenso este índice, todavía estaba en la parte, digamos, positiva. Ya en abril descendió, tiene una ligera mejora en mayo, pero todavía el índice nos está diciendo que al estar debajo del 50%, la percepción es pesimista sobre la confianza en la actividad económica. Nosotros, como les hemos compartido las últimas dos sesiones de este grupo económico de análisis, estamos recurriendo a una serie de indicadores para irle tomando el pulso a la economía. Entre los indicadores que tenemos recaudación tributaria, indicadores de consumo de combustibles, etcétera. Uno de los que
más destaca es este indicador de demanda de energía eléctrica que tomamos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y nos está diciendo básicamente que desde marzo para finales de mayo, principios de junio, la demanda de energía en el país había caído un 8%. Esta suma de indicadores nos da una idea de por dónde está la actividad económica. Todos los indicadores apuntan a una baja, una caída importante en la actividad económica. El IMAE, que debería ser, digamos, o es la cifra más oportuna en cuanto a saber por dónde está la producción de bienes y servicios en el país, como, digamos, es habitual, pues no está al mes anterior, está siempre con unos 3 meses de retraso, de tal suerte que el IMAE más reciente es el de marzo. En marzo la crisis no empezó sino hasta después del día 18 o 20 de marzo, pero a pesar de eso, el IMAE del mes de marzo sí ya muestra una caída importante en su crecimiento. Aquí todavía estaba creciendo en términos reales, es decir, todavía había un aumento de la producción en marzo de 2020 respecto a marzo de 2019. Sin embargo, ya era casi cercana a cero. Ese es en el índice de tendencia ciclo, que es el oficial, digamos, el que publica el Vanguard. En Copades calculamos un índice promedio móvil que trata de, digamos, tener una foto, más que la película, una foto de cómo está la actividad y también nos ratifica que la tendencia en marzo era a la baja. Sumando todos estos factores y estos indicadores con los que cuenta Copades, viéndolo en perspectiva también, como se ve en esta gráfica, que este es el mismo IMAE, pero en sus distintos agregados está el promedio móvil que calcula Copades, que es la línea gris, el promedio de 3 meses del IMAE, que nos da más una idea de cómo está la actividad económica, y está el índice bruto, el que todavía no tiene correcciones del Vanguard, que ese ya nos dice que habría habido en marzo una caída, al menos intermensual, importante, muy importante de la actividad económica. Todos esos indicadores en Copades los tratamos de procesar, pero tenemos que tomar en cuenta para nuestra perspectiva de cómo va a estar el resto del año, inevitablemente tenemos que tomar en cuenta cómo va a estar la enfermedad, cómo va a estar la pandemia. Nosotros hemos visto varios modelos que han hecho en Guatemala y en otros lados, pero nos parece ilustrativo este modelo que, con base en la experiencia de otros países, el Laboratorio Nacional de los Álamos de Estados Unidos, que básicamente es el laboratorio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para todos los países del mundo tiene este cálculo de que si un país no ha alcanzado todavía la cima de contagios, ¿cuál es la probabilidad, dada la experiencia de otros países, de que alcance la cima de contagios en una fecha determinada? Y lo que nos dice este indicador o este cálculo del Laboratorio de los Álamos es que Guatemala, que no había alcanzado todavía la cima a principios de junio, se estimaba en este modelo que la cima de contagios se estaría alcanzando más o menos la semana del 22 de junio. Y que a partir de ahí ya podría iniciar una etapa de descenso de la cantidad de nuevos contagios. Esto es importante porque en gran medida las acciones de política pública y de política económica en particular dependen de cómo evoluciona la enfermedad. Las medidas de contención, que así se le llaman, estas empezaron desde marzo y Guatemala fue uno de los países que más oportunamente accionó para tomar medidas de contención. La etapa de mitigación, que es las medidas de política económica que le dan sustentabilidad, digamos, a la contención y a las medidas de defensa contra la pandemia, es la que estamos viviendo ahora y que no va a terminar hasta que no empiece el descenso de los contagios. A partir de ahí se da la etapa de reapertura de la economía
y una vez se termine de reabrir la economía, pues puede empezar la etapa de reactivación económica con medidas específicas de reactivación económica. Pero en lo que nos dice los modelos de evolución de la pandemia en el país es que todavía estamos en la etapa de mitigación, que todavía falta para iniciar la etapa de reapertura y que todavía falta más tiempo hasta el último trimestre del año posiblemente para que inicie la etapa de reactivación económica. Esto que vieron ahí rápidamente corresponde a la etapa de reapertura de la economía. El gobierno ya anunció unas fases de lo que el gobierno llama el desconfinamiento, que es la parte de la etapa de reapertura económica, en la que básicamente lo que da el gobierno son las medidas en términos de indicadores de salud pública, que definirían las distintas etapas de regreso a la nueva normalidad, como se le llama. Los planes de reapertura económica en la mayoría de países tienen esto, pero esta solo es la mitad. A cada una de las fases debe corresponder decir qué actividad económica va a reiniciar, cuándo va a reiniciar el transporte público, cuáles son los protocolos con los cuales va a empezar a operar la industria, el comercio por mayor, el comercio por menor, el transporte de personas, los puertos, aeropuertos, etc. Esa parte le falta a este plan del gobierno. O sea, lo que tienen definidas son los indicadores de salud pública que determinan las distintas fases de reapertura. Y como les digo, falta asociar a cada una de esas fases qué actividad económica y bajo qué protocolos se va a reactivar. Lo que, digamos, si bien llama a optimismo que por lo menos ya esté publicada esta visión de cuáles son los indicadores de salud pública que van a definir cada fase, cuando uno los ve se da cuenta que la fase 0, que es preparación para desescalada, tiene indicadores tan estrictos como que tienen que descender el número de casos nuevos durante 14 días, la saturación de las camas de hospitales en cuidados intensivos debe disminuir en 80% y el equipo de protección debe tener inventarios por 5 días. Si uno mira los requisitos de la fase 0, se da cuenta que todavía, desgraciadamente, estamos lejos de iniciar la etapa de reapertura. Por eso, en esta gráfica más o menos sale que no sería sino hasta mediados de julio en que uno podría estar esperando esta fase. Por supuesto que una solución es que en la medida que los casos se vayan estabilizando, quizá no haya que ser tan estrictos como esperar un descenso continuado durante 14 días, que parece un parámetro muy estricto, y quizá vale la pena que pensemos, como lo están haciendo en otros países en vías de desarrollo, en una desescalada más tropicalizada, que tome en cuenta básicamente el tema de que hay diferencias entre los países en desarrollo y los países desarrollados, de donde se sacan estos modelos de desescalada, y las condiciones de pobreza en el país, que deberían de definir cierta flexibilidad en el tema de la desescalada. Y aquí básicamente encontramos un par de gráficas que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo que nos dicen por qué es diferente el caso de los países. Las personas más vulnerables, más susceptibles a la enfermedad son los adultos mayores de 65 años. En los países de ingresos altos, esa proporción de la población de adultos mayores es el 18,5% de la población. En Guatemala es el 5% de la población. Lo que quiere decir que, digamos, los riesgos de un costo en vidas humanas, especialmente en la población más vulnerable de adultos mayores, es más bajo en países como Guatemala. El otro factor que creo que hay que tomar en cuenta es este indicador de el número de personas que viven por hogar. En los países de la OCDE, los países ricos, viven 2,5 personas por cada hogar.
y en Guatemala viven 5 personas por cada hogar. Y la diferencia es que los hogares de la OCDE, donde viven 2,5 personas, tienen 3 habitaciones y las personas pobres de Guatemala, que viven 5 o más personas por hogar, algunas tendrán 2 habitaciones en su hogar. Entonces, el confinamiento en países en vías de desarrollo es humanamente, políticamente y en términos de gobernabilidad más difícil de sostener que en los países ricos. Todo eso se los presentamos porque influye en nuestra estimación de cuánto va a durar la crisis y de qué tamaño va a ser. Ya les habíamos compartido nuestra estimación de que si hiciéramos un cálculo de la producción nacional en términos mensuales para 2020 y lo comparamos con la producción que habría tenido la economía guatemalteca si no hubiese habido pandemia, nos damos cuenta que evidentemente desde marzo ya empezó a haber una brecha muy grande entre lo que la economía debió haber producido sin pandemia y lo que realmente produjo. Y esa brecha se hace mucho más grande en abril, en mayo y en junio, que son los peores meses de esta crisis para la economía guatemalteca. O sea, estamos viviendo en este momento el peor momento de la caída en la producción de bienes y servicios. Quizá el peor momento fue abril y mayo, pero todavía junio es uno de los peores meses. Ya en julio empieza a recuperarse según nuestro modelo y según está evolucionando la pandemia y los contagios, aunque todavía hay una brecha importante respecto de lo que se había producido en ausencia de la pandemia, y esa diferencia continúa el resto del año. Cada vez es menos la brecha, pero todavía hay una brecha importante entre la producción de bienes y servicios que esperamos se dé y la producción de bienes y servicios que hubiese habido si no habría habido esta pandemia. De tal manera que lo que podemos afirmar con toda certeza es que Guatemala está viviendo una recesión fuerte. Los economistas definimos una recesión como cualquier momento en el que durante 2 trimestres consecutivos la producción es menor que la del año previo. Eso sin duda va a ocurrir en el resto del año. Y por lo tanto nos lleva a una estimación de la tasa de crecimiento del PIB a que esta va a ser negativa. La estimación de Copades en nuestro escenario medio que ya les hemos compartido es la que está en la línea corinta. El año pasado habría crecido a 3% la actividad productiva, es decir, el Producto Interno Bruto. Se había estimado a principios de año que el PIB iba a crecer más o menos al 3.2%, pero con el impacto doble, tanto en oferta agregada como en demanda agregada que tiene la pandemia, nuestra estimación se ubica en un crecimiento del PIB del 3%. La estimación de otras entidades y otros analistas también apunta a una recesión importante en el país. Quizá la que llama la atención por su exagerado optimismo es la del Banco de Guatemala, que tiene una estimación en un punto medio de su rango estimado de crecimiento del PIB de menos 0.5. Yo casi no tengo ninguna duda que esto se va a revisar a la baja, ¿no? Todos los indicadores están apuntando a un golpe más fuerte sobre la producción. Los organismos internacionales tenían estimaciones de alrededor de una caída de 2%, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, o BIRF. Aunque esto está hasta hace 3 días, porque ayer, más bien antenoche, el Banco Mundial salió diciendo que estaba revisando el crecimiento para Guatemala y lo ubicaba más o menos en el 3% de caída que Copades tiene. Hay alguien que es más pesimista, que es The Economist Intelligence Unit, que calcula una caída más grande.
pero digamos que la buena noticia es que todo el mundo está calculando un rebote importante para el año próximo. Aquí, por supuesto, hay un efecto, lo que los economistas llamamos efecto base o efecto espejo. Mientras más dura es la caída, pues más posibilidades de que sea fuerte la recuperación por puros términos de comparación. Ahí hay estimaciones del Fondo Monetario que esperaba una caída, perdón, una recuperación de hasta 5,5%, en Copades esperamos 4%, pero todo esto en función de cómo evolucione la pandemia, los contagios y el programa de reapertura económica. Y por eso es tan importante tener presente que estas estimaciones, como siempre se los hemos manifestado desde que empezamos a compartirlas en el mes de abril con ustedes, están sujetas a revisión continua porque las variables y la información está cambiando continuamente, la incertidumbre es muy grande y por eso nuestros márgenes, digamos, de confianza en estas estimaciones son bastante más amplios que lo que solían ser. Lo que no cambia es el mensaje. Este año vamos a tener una recesión económica importante, la más grande de los últimos años y de los últimos 30 años. Y va a haber una recuperación en 2021 cuya magnitud va a depender de cuánto dure la pandemia y qué éxito tengan las políticas económicas de reactivación. Dicho esto, como les anticipaba en la introducción, hicimos nuestro ejercicio quinquenal este año y en el ejercicio quinquenal, es un ejercicio de prospección, no son proyecciones, no son estimaciones, solo es un ejercicio estimativo. Nuestro escenario nos está indicando esta forma de V, que tendría el crecimiento del PIB con una caída importante de 3% en negativo en la tasa en 2020, y en el quinquenio siguiente habría, después de una recuperación importante de 4%, insisto, en gran medida por un efecto rebote, un efecto espejo o base, digamos. Luego la economía recuperaría su tasa normal de crecimiento que en promedio se ubicaría más o menos en 3,5% del PIB. Aquí tiene que ver en esta recuperación rebote de 2021 y el resto de crecimientos de 3,5%, la recuperación que estamos esperando en todo el mundo, en el comercio mundial y por lo tanto en nuestras exportaciones, en el aumento en la demanda en nuestros principales socios comerciales, lo que también va a arrastrar una recuperación en la inversión interna en Guatemala. Y también estamos esperando un gasto de gobierno más alto de lo normal, de lo que había sido lo normal en los últimos 30 años, y todo eso va a contribuir a este crecimiento del 3%. Lo que sí es cierto es que incluso creciendo a esas tasas, los niveles de producción brutos o de ingreso brutos de los guatemaltecos no va a llegar a los niveles que tenía, digamos, a la tendencia de crecimiento que tenía antes de la crisis. El PIB per cápita va a tener el mismo comportamiento, pero se va a quedar creciendo a una tasa real de 2%, que es relativamente baja, digamos, no alcanza para disminuir significativamente los indicadores de pobreza del país. En el sector fiscal, las cifras están en abril. Ahí tal vez lo que hay que mencionar es que las cifras de abril pueden ser engañosas. No nos olvidemos que en marzo hubo algunas decisiones de la SAT de facilitar el pago de impuestos, de posponer las fechas, etc. Entonces, los números de abril, que son positivos en cuanto a un aumento pequeño, pero aumento al fin en los ingresos tributarios, pueden ser engañosos. No será hasta mayo, digamos, que tengamos una idea de la magnitud completa de el impacto del COVID-19 sobre la recaudación tributaria. Igual los gastos también pueden ser engañosos. Apenas a abril los gastos totales iban cayendo respecto de abril del año pasado. Y los gastos de inversión estaban totalmente deprimidos en los primeros 4 meses respecto a los 4 meses del año anterior, pero eso va a cambiar sin duda conforme el gobierno se gaste los 20,000 millones de quetzales de ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso para combatir la crisis.
Había un pequeño déficit a abril. De nuevo, este déficit creemos que va a aumentar significativamente el resto del año. Todo está sujeto también a qué tan efectivo sea el gobierno para ejecutar los 20,000 millones de quetzales de aumento en el presupuesto. La emergencia COVID-19 se está siguiendo en el gobierno en un tablero de seguimiento del gasto de los asociado a los estados de excepción, pero lo que vemos aquí fundamentalmente es una ejecución muy baja en los 2 meses y centavos que han transcurrido desde que se aprobaron estas ampliaciones presupuestarias, y quizá lo que más preocupa es la baja ejecución en el Ministerio de Salud Pública, que se supone que es el que más debería estar gastando ante la crisis. Entonces, en función de si el gobierno logra recuperar o no, o logra alcanzar o no un nivel de gasto más significativo, nosotros estimamos que el déficit fiscal podría alcanzar este año el equivalente a 5,5% del PIB. Lo normal en Guatemala había sido que el déficit fiscal estuviera por debajo del 2% del PIB. Como pueden ver, este salto a 5,5% es un salto muy significativo del déficit fiscal. No llegará al 6%. Si ustedes seguramente van a oír declaraciones públicas de funcionarios diciendo que el déficit puede llegar a 6% o más del PIB, pero con el grado de ejecución que llevan del gasto, tratándose de un gobierno nuevo que siempre les cuesta mucho gastar, creemos que no les va a dar tiempo de gastar todo el dinero que tienen, y por eso el déficit va a estar contenido a 5,5%, a pesar de que sí estamos esperando una caída importante en la recaudación. También en nuestro ejercicio prospectivo para el quinquenio 2021-2022, lo que estamos esperando es que la corrección del déficit fiscal no va a ser, digamos, abrupta. Por disciplina fiscal, uno desearía que el déficit fiscal regresara a los niveles inferiores al 2%. Pero en todo el quinquenio creemos que va a ser prácticamente imposible que eso ocurra, a menos que haya una reforma tributaria que aumente los ingresos, digamos, muy fuertemente, lo que consideramos muy poco probable. Y a pura, digamos, disciplina de gasto, incluso incapacidad de gasto, por un lado, y por otro, por razones de imposibilidad de acceder a mayor financiamiento, nuestra estimación es que el déficit fiscal baje a un 4% el año que viene, y después en el resto del quinquenio empiece una tendencia más suave, pero siempre hacia la baja, para un promedio de déficit fiscal de 3,1% del PIB en el quinquenio. Los flujos externos los tenemos a marzo. No nos indican gran cosa porque en marzo apenas estaba iniciando la crisis. Las exportaciones estaban bastante bien, creciendo 8,5% en valor y 12,5% en volumen. Básicamente las que estaban teniendo un desempeño muy bueno eran las exportaciones tradicionales, fundamentalmente azúcar y especialmente cardamomo, que se han visto favorecidas por buenos precios. Aunque el resto de productos no estaba creciendo mal, un 5%. Todo esto va a cambiar seguramente. El impacto de la crisis en el comercio mundial está siendo muy grande, y eso nos lleva a pensar en Copades que el valor de las exportaciones va a estar cayendo en 6%, 6,5% este año, de la mano, digamos, de la recuperación de la economía internacional y del comercio mundial. Habría un rebote importante que llevaría a un crecimiento de 7% en 2021, y luego el crecimiento se estabilizaría el resto del quinquenio en torno a una tasa de crecimiento de las exportaciones de 4,2%, de nuevo de la mano de una recuperación moderada de la actividad económica mundial.
Las importaciones, por su lado, sí ya mostraban en marzo caídas en sus tasas de crecimiento de valor, pero era básicamente por tema precio, porque en volumen las importaciones estaban creciendo 7,5%. Como pueden ver en esta tabla, pues los precios medios en el primer trimestre estaban cayendo 7,7%, a pesar de que el volumen crecía. Entonces el monto importado estaba estancado con una pequeña tendencia a la baja. De nuevo, esto el resto del año va a caer mucho más rápidamente. Nosotros estamos esperando que conforme la actividad económica cae, también el valor de las importaciones se va a desplomar hasta una tasa negativa de 8,5%, luego su efecto rebote el año que viene y el resto del quinquenio creciendo a un promedio de 5,2% anual las importaciones. A marzo de este año llevábamos un saldo comercial, exportaciones menos importaciones, siempre negativo, de 8.500 más o menos millones de dólares, y la tasa de crecimiento del déficit comercial estaba cayendo. Tenemos algunos indicadores adelantados que también nos están ratificando que, al menos en el caso de el volumen de desembarques en los puertos guatemaltecos, ya se notaba a abril una caída importante, y la estimación, por lo tanto, nuestra es que va a haber una caída de las importaciones más grande que de las exportaciones. Y eso agravaría el déficit externo. Sin embargo, viene el tema de las remesas. Las remesas son aquellos flujos que permiten compensar ese déficit comercial. El golpe que está significando para los migrantes guatemaltecos el COVID-19 sí se está sintiendo, se ve en las cifras, en términos acumulados, digamos, todo lo que se ha recibido de remesas hasta mayo de 2020 es 3,2% menor, estos 3.900 millones de quetzales, que los 4.000 millones de quetzales que se habían recibido acumuladamente enero-mayo en 2019. Aquí en la gráfica se ve más claramente la tasa de crecimiento interanual está desplomándose claramente. Esto está vinculado evidentemente a el desempleo en Estados Unidos, que aunque ustedes pueden ver que las cifras de reclamos semanales de desempleo están disminuyendo, o sea, cada vez se piden menos compensaciones por desempleo, en forma acumulada están realmente disparadas las cifras de desempleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos es del 13%, y como pueden ver, el desempleo latino, en donde se incluyen los guatemaltecos, es la tasa de desempleo más alta. Y eso lo que implica es, por supuesto, menos empleos para los guatemaltecos migrantes y, por lo tanto, menos remesas ingresando al país. De tal manera que en Copades estimamos que este año las remesas van a tener una abrupta caída de 11,5% en el año. De nuevo, de la mano de la recuperación económica en Estados Unidos, va a haber un rebote y el año entrante estarían recuperándose a una tasa de 10%, y por puro efecto base, digamos, y por tratarse en 2021 de un rebote, habría una corrección en la tasa de crecimiento en 2022, aunque luego iniciaría, según nuestras estimaciones del comportamiento de la economía estadounidense, una tendencia al alza, más o menos a una tasa promedio en el quinquenio de crecimiento de 8,5% cada año en las remesas familiares. Y eso lo que ocasionaría es que el déficit total del país, el de cuenta corriente de balanza de pagos, el saldo, mejor dicho, de cuenta corriente sería un superávit, no un déficit. De hecho, el año pasado, 2019, hubo un superávit de 2% del PIB en la balanza de pagos en cuenta corriente, debido a la caída de las remesas y a la caída de las exportaciones. Este año no va a haber déficit, pero sí el superávit va a ser casi cero, digamos, va a ser más o menos de 0,7% del PIB.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el efecto de caída en los flujos por remesas y por exportaciones se va a contrarrestar porque también caen las salidas de divisas por importaciones que, como vimos, van a caer todavía más rápido que las exportaciones. Luego, en el resto del quinquenio, lo que esperamos es un permanente superávit en cuenta corriente de balanza de pagos alimentado por las remesas familiares de más o menos 2 puntos del PIB. Dado que el país está teniendo, pese a la crisis, todavía un saldo positivo en balanza de pagos, pues no es sorpresa que las reservas monetarias internacionales del Banco de Guatemala sigan altas y de hecho hayan subido. Aquí este aumento importante que ha habido en abril y mayo de las reservas obedece a que el gobierno colocó bonos en el exterior por más o menos unos 1.700 millones de dólares, y las reservas monetarias del Banco de Guatemala a finales de mayo ya sobrepasaban los 16.700 millones de quetzales. Hay una gran cantidad de reservas monetarias internacionales. Y estas se relacionan con el tipo de cambio y lo mismo que el déficit, que el saldo en cuenta corriente, porque lo que tenemos es una economía que está teniendo más flujos al interior de dólares que salidas de dólares. Y eso lo que estaría es presionando el tipo de cambio hacia la baja. Sin embargo, como ustedes recuerdan, en marzo, a principios de la pandemia, de los primeros casos de pandemia de contagios en Guatemala, hubo mucho nerviosismo en los mercados cambiarios y el tipo de cambio sobrepasó la tasa de 7.90 quetzales por dólar. El Banco de Guatemala, como está sentado sobre esta enorme cantidad de dólares, pues no tuvo ningún empacho en vender dólares, una gran cantidad de dólares, y el tipo de cambio regresó a los niveles de alrededor de 7.70 quetzales por dólar que se han mantenido desde abril, mayo y los primeros días de junio. Aquí tenemos las participaciones del Banco de Guatemala. Como pueden ver, este número negativo implica que el Banco de Guatemala vendió dólares en marzo. Esto fue para lograr esta, digamos, corrección del alza que había tenido el tipo de cambio. Pero de ahí el resto de meses el Banco de Guatemala ha estado comprando dólares debido a que tenemos todavía, a pesar de la crisis, este superávit de flujo de divisas. En total, este año el Banco de Guatemala ha comprado casi 427 millones de quetzales hasta los primeros días de junio. De suerte que el tipo de cambio está rondando el límite inferior de la estimación que Copades había hecho, y creemos que el tipo de cambio pues no se va a mover mayor cosa. Posiblemente si tenga por razones estacionales algún alza y luego el banco lo mantenga, el Banco Central se mantenga interviniendo para evitar movimientos bruscos y al final se va a ubicar, digamos, en torno al estimado que tenemos en Copades. Visto en una perspectiva ya quinquenal, lo que estamos esperando este año es una pequeña depreciación debido al efecto de caída en las remesas y en las exportaciones, pero luego una apreciación en 2021, un efecto rebote de más o menos 1% de apreciación, para luego retomar, digamos, una tendencia a una pequeña depreciación del quetzal en el resto del quinquenio. En términos de tasa de cambio, estamos pensando que este año termine el tipo de cambio en 7.85 y que el resto del quinquenio se registre, digamos, una pequeña tendencia al alza, pero en términos resumidos, este es uno de los tipos de cambio más estables del mundo. Y no esperamos que cambie mucho debido no solo a la situación prevista de superávit en cuenta corriente de balanza de pagos, sino a la, digamos, al celo muy notorio que pone el Banco de Guatemala en evitar que el tipo de cambio se mueva demasiado. La inflación a mayo estaba bastante bajo control, tuvo un pequeño aumento, pero todavía sí, la inflación acumulada en los 5 primeros meses es menor que la que había
el año pasado, que estaba arriba de 2%. La principal razón es que el rubro de transportes, la división de transportes dentro del IPC está teniendo una caída importante en el precio, a pesar del aumento que tiene el precio de alimentos, que siempre presiona al alza, es la división que más presiona al alza. Se ve mucho compensado este aumento por esta caída importante en la división de transportes. Por supuesto que el tema de transportes y su precio a la baja está asociado a el desplome de los precios del petróleo en los mercados internacionales, en donde a junio el precio del petróleo estaba alrededor del 40 dólares por barril. Y la perspectiva es que se mantenga así, bastante bajo control. La inflación interanual, esta ya es en términos interanuales, al mes de mayo estaría en 1.8% y nuestra estimación en Copades es que siga más o menos el comportamiento de nuestro indicador, de tal forma que la inflación este año apenas quedaría en 2%, que sería una de las más bajas en los últimos años. Con la recuperación económica y más las presiones fiscales, de gasto, etcétera, la inflación estaría aumentando a 4% en 2021 y luego se estabilizaría en torno a un 3.3% el resto del quinquenio, donde entonces esperamos también una gran estabilidad de precios. El sistema bancario, lo que muestra ya con cifras a mayo, es este aumento muy rápido en los medios de pago. Básicamente esto lo que quiere decir es que ha habido, lo que el COVID desató fue una preferencia por liquidez de los agentes económicos. Es decir, la gente, las empresas, los agentes económicos en general están prefiriendo tener dinero depositado o en efectivo y eso lleva a los medios de pago a estar creciendo a una tasa muy rápida de 14% en términos interanuales. El crédito que había crecido de forma importante en los primeros meses, pues se ha mantenido creciendo a 7%. Esta brecha entre tasas de crecimiento de los pasivos bancarios, que son los medios de pago, versus los activos bancarios, que son los créditos, nos indica que está habiendo un excedente de liquidez en los bancos, a lo cual se suma la decisión de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala de reducir la tasa líder en 75 puntos básicos a 2%, y eso lo que implicaría es que la tendencia de las tasas de interés, tanto activa como pasiva, siga estando suavemente a la baja. Lo que eso implicaría es que este año las tasas van a estar muy similares a las del año pasado. Conforme la situación económica se recupere y haya presiones de crédito por parte del gobierno, las tasas podrían subir un poco en 2021 y luego se estabilizarían para que, empujadas por una vuelta a la normalidad en los mercados internacionales, las tasas sí ya empiecen a subir, pero hasta 2023 en adelante. Lo mismo con las tasas pasivas. Algo que creemos que es importante mencionar es que como las tasas de interés, aunque van a la baja en Guatemala, van a la baja a una velocidad menor que a lo que han caído las tasas internacionales. Y eso lo que ha hecho es que en los últimos meses, desde el segundo semestre del año pasado, esté aumentando el diferencial entre tasas de interés domésticas y las tasas de interés internacionales, tanto las de corto plazo como las de largo plazo. ¿Y qué implicación tiene que suba el diferencial de tasa de interés? Básicamente que no hay incentivos para que los capitales abandonen Guatemala. Más bien hay incentivos para que vengan más capitales o para digamos, sacar provecho de este diferencial de tasas de interés. Y eso es otro de los factores que influyen en que el tipo de cambio se perciba como muy estable y que las perspectivas del mismo sean súper estables. El crédito bancario acumulado enero-mayo este año está creciendo bastante bien. Lo que es importante es que el crecimiento del crédito, aunque es más lento que el crecimiento de los medios de pago,
es positivo y se debe fundamentalmente, aquí en esta gráfica tenemos dividido la cartera de crédito, el crecimiento interanual de la cartera de crédito por tipo de deudor. Y lo que tenemos es que este aumento que vemos tan importante de la cartera en los primeros 5 meses del año, básicamente está concentrado en los créditos empresariales mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes han accedido al crédito a raíz de la crisis son las empresas grandes. En el sentido de que, así como el resto de los agentes económicos se refugia en sus depósitos monetarios, las grandes empresas también contingentemente han accedido al crédito para poder capear la crisis. Todo esto nos lleva a tener que ponerle mucha atención al indicador de morosidad del sistema bancario, porque se entiende que en esta crisis puede haber problemas de repago de créditos y eso acompañado a un crecimiento de los créditos podría, digamos, tener como resultado un deterioro de la calidad de la cartera. Afortunadamente, con cifras a abril, la cartera en mora no había mostrado todavía ningún deterioro. Lo que sí les ofrecemos es que en Copades vamos a ponerle especial atención a este indicador porque puede ser muy importante para determinar el futuro de la estabilidad del país y de las acciones de política monetaria y fiscal. Ya para ir concluyendo, en los próximos 10 minutos o menos, si puedo, les presento nuestro análisis de riesgo país, nuestro modelo GEO, Guatemala Economic Outlook, hecho a marzo de este año. Como todos los junios se los presentamos. La calificación de riesgo país, siempre hemos creído en Copades que es de suma importancia porque define en gran medida la tasa de interés, no solo a la cual recibe préstamos el gobierno a nivel internacional, sino que esa tasa se traslada, se contagia, digamos, a el resto de operaciones financieras, no solo con el extranjero, sino que domésticas en el país. Aquí lo que tenemos en esta diapositiva es que existe una relación directa entre la calificación del país y la tasa de interés a la cual los gobiernos pueden obtener créditos y a su vez la tasa a la cual opera todo el sistema financiero del país. Como pueden ver, Guatemala tiene una calificación de BB- y tiene una tasa de interés más o menos acorde a esa calificación. La forma en que calculamos en Copades el riesgo país es mediante un modelo en el que tomamos indicadores del sector externo y hacemos un pequeño modelito para asignarle un índice, indicadores en el área macroeconómica y hacemos un índice, y también usamos indicadores del sector bancario y hacemos otro tercer subíndice. Este es el indicador de riesgo macroeconómico que, como pueden ver, a marzo ya estaba subiendo rápidamente hacia una zona de alto riesgo. Afortunadamente, nuestro indicador de riesgo externo, al contrario, estaba cayendo, y nuestro indicador de riesgo bancario se mantenía bastante estable. Cuando juntamos los tres indicadores, nos dan nuestro nivel global de riesgo país del GEO Copades, y vemos una relativa estabilidad. Este índice, que digamos, mientras más alto implicaría más riesgo y mientras más bajo menos riesgo, está en el caso de Guatemala en la zona intermedia, digamos, de riesgo neutro. Es este índice que nos da 44 puntos. Cuando le aplicamos le aplicamos una inversa, nos da nuestra calificación de bench ratings de Copades, que estaría más o menos en torno a los 55, 56 puntos. Esos 56 puntos en nuestra tabla de equivalencias nos ubicarían en una calificación que sería más o menos BB+, si se aplica la terminología que usan Standard & Poor's y Fitch, o BA1, que es la que aplica Moody's. De hecho, Moody's y Copades tenemos, digamos, el mismo nivel de calificación para Guatemala. Sin embargo,
Standard & Poor's y Fitch tienen una calificación más baja para el país. De hecho, ya Fitch desde el año pasado había bajado la perspectiva. Ahorita en abril bajó la calificación un notch de BB a BB-, pero le dejó la perspectiva estable. Básicamente, en la interpretación que hacemos es que lo que hizo Fitch fue ponerse al mismo nivel que Standard & Poor's, de BB- estable. Todavía Moody's nos sigue calificando mejor que estos países, que estas calificadoras. Cuando nos comparamos con el resto de Centroamérica, Guatemala está mejor que El Salvador, mejor que Nicaragua, mejor que Costa Rica. Similar que República Dominicana en la calificación de Fitch. Estamos en Moody's mejor que todos estos países, incluyendo Dominicana, y en Standard & Poor's también estamos mejor que estos países. A ver, estamos igual que Honduras, pero estamos mejor que todos menos Dominicana. Y todavía, por supuesto, nos falta un tramo para alcanzar a los países que tienen grado de inversión, como Panamá, México y Colombia. Sin embargo, hay que hacer notar que esta baja que hizo Fitch se la hizo más o menos al 50 y pico % de los países que ellos califican. O sea que no es que Guatemala hiciera algo mal, pues, sino que según el modelo de Fitch, la crisis del COVID-19 implica mayores riesgos en una gran cantidad de países y por lo tanto Guatemala pues recibió esa baja en la calificación. Sin embargo, el que al final de cuentas habla es el mercado. Y este es el ENVI, que es la diferencia promedio entre el rendimiento de los bonos que emite Guatemala y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y así para cada país. Y lo que tenemos es que ese diferencial nos dice el riesgo que el mercado ve en Guatemala y pareciera un riesgo, digamos, bastante compatible con las calificaciones que tiene el país. Incluso uno podría decir que es un nivel de ENVI que más apunta a que Moody's y por lo tanto Copades están un poco más cerca de lo que el mercado percibe el riesgo del país y que todavía Standard & Poor's y Fitch pues tienen una percepción un poco pesimista que no se valida con el la positiva percepción que se tiene en los mercados internacionales. Y la prueba más contundente fue que el gobierno de Guatemala pudo colocar en abril una cantidad importante de bonos en el exterior a tasas relativamente razonables. Con eso llegamos a la diapositiva final, que es el resumen de nuestras estimaciones. Les reitero que las estimaciones de Copades en esta ocasión, ante la gran incertidumbre y la escasez de indicadores, tienen rangos mucho más amplios de confianza. Nosotros estamos de nuevo en continua revisión de nuestros indicadores. El mes que viene ya les ofrecemos una estimación un poco más detallada de cada uno de nuestros indicadores. Como todos los meses de julio, toca hacer la revisión de medio año. Pero por el momento este es el panorama que hay. Una caída del PIB importante en 2020, con una recuperación importante también en 2021. Una caída en el comercio exterior importante y en los flujos de remesas, con un rebote también en 2021 en todos los casos, superávit continuado en cuenta corriente de balanza de pagos, un déficit fiscal que no va a regresar a la normalidad del 2% en varios años, una inflación muy baja en 2020 con un rebote en 2021 y un tipo de cambio con una pequeña depreciación en 2020 y un rebote hacia la apreciación en 2021. Así que me quedo hasta ahí para ver si hay algunas preguntas antes de proceder ya a la segunda conferencia a cargo de Philip Chicola. Ciertamente agradezco mucho a Juan Manuel Mora que nos recuerda algo importante que se publicó ayer. Y es que el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito contingente para Guatemala de 590 y pico millones de dólares para, digamos,
atender los desequilibrios de balanza de pagos y fiscales. La noticia va a estar ahí varios días y creo que vale la pena que les aclare un poco cómo funciona esto. A diferencia de los créditos que dan los bancos, el fondo no es un banco, es un fondo. Me refiero al Banco Mundial, al BID o al BCI. Los créditos que da el Fondo Monetario Internacional son contingentes. Es decir, no hay dinero hasta que no haya problemas. Entonces, estos casi 600 millones de dólares están ahí, digamos, listos para desembolsarse gradualmente, ni siquiera se van a... La costumbre del fondo no es desembolsar de golpe sus créditos, a menos que haya una crisis de balanza de pagos inminente. En Guatemala no la existe. Lo que sí hay en Guatemala en ciernes es una crisis fiscal, pero que tampoco se ve de una gran magnitud. Entonces, en primer lugar, eso, tener claro que el crédito es contingente, que no se va a desembolsar hasta que no se manifieste un problema evidente. El problema fiscal no se va a manifestar todavía en el corto plazo porque el gobierno, de los 20,000 millones de quetzales que le aprobaron de ampliación presupuestaria, no ha ejecutado más que un porcentaje muy bajo y pues, probablemente no necesite los recursos del fondo este año. Tal vez el año próximo sí. Y además de esto que les he dicho, hay que tener en cuenta que este crédito del fondo no está todavía aprobado por el Congreso de la República. Este crédito lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces, es como que, digamos, el fondo dice, mire, aquí le tenemos guardaditos sus 600 millones de dólares por si acaso. Y ahí esperaremos en qué momento se produce ese por si acaso. ¿Por qué subieron los precios de los combustibles si el petróleo sigue a la baja? Ahí hay siempre un rezago entre los precios internacionales y los precios locales. Hay problemas también que tienen que ver con distribución y logística. Y seguramente también debe haber algún elemento de ajuste de precios debido a consideraciones de viabilidad de los negocios, de los distribuidores y de las gasolineras, que ante la baja en la demanda, pues estarán pensando que ajustando un poquito el precio al alza a quienes sí se ven obligados a demandar, pues pueden, digamos, compensar un poquito la caída en sus ingresos, que está siendo bastante grande.